Buenas, bienvenidos a este vídeo de UnPlanDivino.net. Vamos a ver así con más profundidad algo que ya empezamos el otro día sobre la atracción sexual. Estamos con, bueno, nos van a saludar, no os asustéis si se oye muy fuerte, que a veces se oye muy fuerte al principio. Marisol de México, Claudia y Ana Pilar de Argentina. Si queréis decir hola a vuestro amado público. Hola, ¿qué tal? Buenos Buen días. día. Os ha dado vergüenza, ¿no? Al llamarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No queréis repartir vuestro amor. Bueno, entonces... Hola, buenas tardes, estimado público, o buen día. Pues leéis bien y todo eso, entonces vamos a... Y me decís si se oye bien también y vamos allá. Desde el principio de esto, que en realidad el índice lo leímos en una entrada, si recordáis, el índice de esta historia que hablaba del alma gemela y cómo situar en realidad la relación sexual, que es muy fuerte y no nos gusta oírlo, y menos a las... Cuanto más rabia tengamos como mujeres contra los hombres o contra la vida, no nos gusta oír, al parecer, eso del alma gemela. Entonces, bueno, contextualizan el tema, que lo podemos ver el otro día también, el inicio, con más profundidad, ¿verdad? En el tema de la verdad, del deseo. Bueno, lo que vimos un poco con Claudia, y que solo vimos el índice a grandes rasgos. Y vamos a empezar por también el apartado 6, y me vais parando cuando hay algo interesante a comentar, o si queréis gritar, como siempre digo, porque como no nos permitimos gritar o soltar la ira, pues este puede ser un buen motivo, y seguro que a nuestros millones de escuchas, de radio escuchas, de video escuchas, ¿cómo se dice eso?, les encanta oír gritos. Entonces, nada, pues eso. Bueno, ya no debido más y vamos a ver. Bueno. We're going to talk about sexy feelings and chakra opening. Yes. Yeah. So you want to draw the female over there and I'll draw the male here. Entonces, bueno, ahora pintan ahí los dos dibujitos. Los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, como veis. ¿Se oye bien? Sí, se oye. Es que este vídeo se oye menos que otros. It's always being different. Okay, so now many of us are aware in our first incarnation in particular that we have 7 primary chakra points. Now, what the Habéis visto la observación que acaba de hacer, ¿no? En nuestra primera encarnación en particular. O sea, en realidad con esto está diciendo que en su cuerpo espiritual está configurado de otra manera y que los espíritus les deben ver de otra manera. Por eso dice eso, a ellos y a los otros. Que eso, pero bueno, seguimos. chakras mean is that they are energy systems, aren't they, of our body? Our body has all this energy flowing through it, and where the crossover of energy occurs they're called our chakras. I think there are points of 192 points of crossover. O sea, esto no importa tanto, o sea, puntos de cruce de energía, y ahí donde se cruzan todos hacen los principales. No importa tanto, solo que eso ahí, si son principales es porque se cruza mucho, ¿no? Parece que dice. Major chakra points. So the major chakra points, if we just draw them in, the base chakra, then there's the second chakra, the third. Ahí se han apuntado al tercero, cuarto, el corazón. Our throat, our fifth chakra, our third eye chakra, our quinto garganta, el sexto, and then our crown chakra. El tercer ojo que llaman, ¿no? Y luego la corona, séptimo. Each person has those. You actually have them, if they're operating perfectly, they're like a funnel of energy coming in and flowing out of the body, and they rotate in a clockwise. And they also come out the back of your body, so the back of your body and your front of your body, if you could think. So if you're looking at my third chakra, there'd be like a funnel of energy coming out of both the back and the fronts of my body, like that. Now, the back is more to do with intentions
In other words, what you're going to do in the future, or what you feel you want to do in the future, in terms of your future life. And coming out the front is your current state or your current condition. In other words, what you are involved in right now. See the difference? One is your future intentions or feelings of intention about a certain thing, and the other is the actual feelings you have right now about that particular thing. For that reason, you can have a chakra in a different state, coming in the same chakra, the third chakra. ¿Se oyen ruidos para entrar? No. Puedes tener un estado diferente en el mismo chakra. A different state at the back compared to the front. So you could have that one open and that one closed. You could have that one operating in the reverse direction and this one operating in the right direction. You can have all sorts of things happening as a result of the two states. So let's simplify it and just look at the front. It's our current state that generates or determines most of what happens in terms of attractions between the two people. So can we talk about what it's like if we were not injured, emotionally injured? What would happen sexually? So you want to start with that already? So Mary's keeping me on board. So that's what I'd ask you. All right, so what would happen in a non-injured state is that every one of these chakras would be completely open, perfectly, and I would have no... Voy a silenciar a alguien a lo mejor. ¿Oís ruidos? No sexual feelings whatsoever for any single person other than my soulmate. So, yeah. So how does that happen on a chakra level, babe? Like, how does that... Well, for example, if I can explain how it happens, it's a really important point. Yeah. So imagine these chakras are like conduits of energy. They're like vortexes entering the body. Does that make sense? Or leaving the body. So they've got all these vortexes going into the body, if you like. If I draw them like that, like vortex in the body. Now, if I know myself completely and I know my desires and passions in particular, but in particular I know who I am, I know I have a sense of who I am and everything, then that means my second chakra will be operating perfectly. Right? There will be no problems with it at all. And it's not just a simple matter, by the way, of having the chakra rotating in the right direction. There are 192 points of energy crossing this chakra, and every one of those points of energy would be operating in the right direction. Right, for that to occur. So that's how that chakra is going to be very, very open. So if I know myself completely, now, if I come across and I see a woman there who doesn't know herself completely, could I be attracted to her? Now, the answer is quite easily no. I can't actually even be attracted to her. I can love her in the sense of care for her, and that's the state she's in, and have compassion for her, but I can't actually feel an attraction for her. So you wouldn't feel any sexual attraction at all? I wouldn't feel any sexual attraction for her as a result. You need to talk in the microphone. But if she was your soulmate? If she was your soulmate, you would still not feel a strong sexual attraction for her, but you would know she's your soulmate because you already have worked out who you are. Does that make sense? And therefore, it's easy for you to recognize the other half of yourself. So you might not feel drawn to her. You're not drawn to her injury. In other words, you're no longer feeling sexual feelings because of her having injuries, but you'll actually feel her real condition because you know yourself and you're recognizing yourself in the other half of you. Does that make sense? So do you think it's true? Because you're sexually attracted to me, babe, I know. And I certainly have a lot of injury in this area. Yeah. Would you... Bueno, ¿qué tal por aquí? Decir
he tenido que silenciar a Marisol, si me oyes, por los ruidos que había, y si queréis parar un poco, porque aquí lo que ha comentado pues es gracioso, ¿no? Porque que sienta algo de atracción sexual Miller por ella en realidad indica que Miller aún no ha subido mucho de condición otra vez, ¿no? Entonces, bueno, no está en estado de unidad con Dios, digamos. ¿Qué tal? ¿Estáis por ahí? Sí, acá estoy. Sí. Yo es la primera vez que tengo contacto con este material, así que expectante. Vale. A mí bueno, yo ya entré emocionada, ya entré, así que todo me va, pero bueno, lo agradezco, realmente. Bueno, recordé justo que sí, lo habíamos visto y que la parte donde dice, si yo sé realmente quién soy, y esa parte me movilizó mucho. Claro, pero fijaros, si la cosa fuera más natural, sin tantas heridas, las prioridades serían como muy claras y naturales. Y Sí, eso sentí que nunca supe, digamos, en realidad, claro. Por eso esa forma de vivir esta experiencia tan dolorosa con el amor, ¿no? Claro. Nunca fui yo, digamos, en realidad. O sí, fui yo a través del yo herido, la máscara, digamos. Pero sí, bueno, fue la condición de mi alma, claro. En eso coincido, Yo creo que hasta este momento no sé quién soy. Empiezo a... estamos mucho en el yo que no es real, claro. Claro, Sí. Y duele muchísimo, duele. Pues, Duele darse cuenta, pero también duele, digamos, la experiencia que vivís desde ese yo, es muy dolorosa. claro, pero de eso se trata, de sentir el dolor para que se pueda soltar ese dolor que Sí. está retenido. Esperemos. Sí. Ahora hablamos Sí, de las interacciones con espíritus también. Vale, vamos a seguir. sí. You say that our sexual union or matching would not be complete or in full intensity until I work through those things. Definitely cannot be. But you would still have an attraction. Well, let me talk about how attract. O sea, ahí dice esto, que la unión sexual no es completa o plena intensidad si no trabaja esos asuntos en la región del segundo chakra, tanto ella como todos, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, pero seguirías sintiendo atracción por mí si él no está en estado, digamos, de unidad. Claro, es que aquí hay muchas cosas subyacentes, pero bueno, el texto lo vamos a pasar también, claro, con el PDF. Y bueno, vamos a ver cómo dice ahora. Actually works. It doesn't actually work by the other person's emotion. It works when the other person's emotion affects yours in such a way that there's a connection of energy flow, and then energy flows through you, through yourself. And it's your own energy you're actually feeling that's sexual in nature, not the other person's. Do you understand? You need to explain that a bit more. How can I explain this in a way that's easy to Y understand? entonces esto es algo que comentamos la otra vez, que es muy importante, o sea, como que ya están las heridas y la única manera que tiene es como un trucaje. El cuerpo energético de volver a sentir, no sanar el alma, sino de volver a sentir un poco correr la energía, es conectarse energéticamente a través de heridas que empaticen. Pero esto es lo que vamos a ver ahora. Heridas que empaticen con otras personas, y ahora lo vemos. Okay. Do you want to use an injured example then? If we use an injured example, it's sometimes easier to explain. Like, for example, let's say Ahí solamente era el título que lo he tenido que pasar rápido. instead of being completely open with this chakra, in other words, everything being right with that chakra, I have a feeling of neediness directed out of me towards a woman. Right? The feeling is in my childhood that I'm probably denying is an emotion that
my mother never really cared about me, never loved me, hugged me, never really felt love from her. I always felt like my mother didn't like men, and so therefore I feel like she doesn't like me. And instead of being angry with my mother about that, I decided that the best way to handle that emotionally is to try hard to get her approval all the time. In other words, I'm now needy for the woman's attention and approval. So that's coming out of me. That's cool. I've drawn a different colour to show that it's not healed, but there's a feeling coming out of me. Ahora dice que lo pinta de un color diferente, que eso no lo han puesto en la transcripción, para señalar eso, que no está sanado, por así decir. Eso es energía, digamos, en error, que lo va a utilizar esa expresión también después. Here, where I haven't healed this area of myself, and I have a needy feeling going towards the woman. Now, let's say the woman is very similar to my mother in that she has very similar emotions coming out of her that my mother had. In other words, she's angry with men. She feels like she wants to dominate a man, and she wants a needy man to control. That's what she wants. So now myself and her will be able to have a flow of energy flowing through this second chakra. Agree? Now, because it's now flowing, this energy is now flowing, even though it's flowing because of an error, I will now feel a sexual attraction for this person. Because the energy between the two of us is flowing, and as a result, my own energy is flowing through me. You see, every time there's a part of your body that's blocked from an emotional or energetic point of view, the flow of your own energy does not occur. Veis que aquí como está describiendo el por qué nos alivia el sexo, ¿no? Que es profundo porque a nivel energético, si no tenemos en cuenta el alma, pues parece que estamos sanando algo porque vuelve a fluir la energía a través, y por eso lo ha pintado verticalmente, con la energía que es nuestra, como ha remarcado antes. No estamos sintiendo la del otro. Gracias, es como que reconectamos con nosotros mismos de alguna manera, pero a partir de reforzar heridas en realidad, o de bloquearlas, y de hacer aquí una especie de, venga, ya está, hemos encontrado lo que buscamos, cuando en realidad esas heridas en el alma van a seguir. Fijaros cómo se aclara teniendo en mente los dibujos de lo del alma, ¿no? Qué sencillo era el tema. Y ahí, Iván, yo descubrí el término componenda a partir de estas experiencias que distorsionan, digamos, como que uno hace justamente viene bien la palabra un compromiso, pero en cuanto a este acuerdo tácito de dar ese alivio o esa calma o proveer, digamos, en cuanto a paliativos, sí, a falsos, digamos, no asumir, no atravesar ni restaurar nada en sí, en profundidad. Y de hecho, pues mantener más en el tiempo las adicciones emocionales, claro, que están ahí manchando, digamos, el lado. Sí, eso. Bueno, le vuelvo a recordar a Marisol que tuvimos que silenciar antes, que silencie ella, que yo no puedo, si tiene que decir algo. Y eso. Bueno, sigamos, vale. But as soon as we engage a person with a sympathetic injury, the flow of energy through yourself will occur, which will have the effect of opening up the first two chakras, which are basically the sexually motivated chakras of our body. Does that make sense? And now that this is open, these two are open because of the flow of energy that I've got happening out of this. This is in error and this is in error, but it causes a flow between. It's now causing a... Ahí también deja claro que, bueno, esto está en error, dice literalmente, pero hay un flujo entre medias, digamos, un flujo entre ellos.
flow in me. So now I'm feeling sexual arousal due to the flowing of energy between myself and this other person. Do you see? I'm now feeling my own sexual arousal. The other person may not even be aware of it, right? But I will feel it. It's very likely, though, that if these injuries are very complementary, we'd think this is the best love affair ever, and we're definitely soulmates and we can't stop. We can't get out of bed, you know, because if our injuries are so complementary, it causes a huge... The flow of energy that's been, like, blocked up and problematic for ages is open, and we feel this huge flow of sexual energy that we think is desire for the other person. Now, the reality is if only one of these points open, we will already feel a level of sexual attraction, right? And the person can be 90 years old and I can be 20 and I'll feel it, right? It doesn't matter about age or anything else. It doesn't matter how they look. They can look pretty or ugly. It doesn't matter. I'll still feel it, right? There will still be this feeling that's generated, and therefore that will affect how I feel, and that will then motivate my choices and decisions. Now, imagine if there were two of these out of harmony with each other, but in sympathetic attraction, and a flow of energy between those two now occurring. A ver, que esto está mal. Sí, es que en la transcripción pone estos están en desarmonía. O sea, están en error, esos estados. Esos dos puntos, digamos, principales de... Pero están en atracción simpática. Simplemente el punto que hace aquí Miller es eso, es... Ahora ya hay dos, o sea, más fuerte, por eso ha remarcado el tú. Ya incluso dos. Y ya no solo entre un punto y otro, sino ya los dos tienen esas heridas complementarias. Y se produce ese flujo que va a pintar, ¿no? So, for example, if as a woman I have lots of sexual shame, I feel icky because something happened in my childhood, and I feel my sexuality is dirty and I'm yuck. And here's a man who feels like, what would be the sympathetic injury? He feels like he doesn't have any sexual shame. He feels like he can do anything sexually and it doesn't bother him at all. In other words, he's quite shameful how he uses his sexuality. The woman would then feel very comfortable with him. He's not going to shame her. Yeah, you understand? exactly. Yeah. So now we've got two chakras totally open with the feelings flowing through ourselves, feelings flowing from top to the base, flowing through ourselves. How strong is our sexual desire going to be now for that person? Much stronger, you see. Now imagine if there was 3 or 4, which is highly irregular, by the way, on the planet to have that many totally open in an injury state to each other. But imagine if there was 3 or 4. It would be such an overwhelming feeling, wouldn't it? That we'd say it's not just sexual attraction, it's love. Yeah. It's love, and she's my soulmate, or he's my soulmate, or like if I'm a woman who doesn't want to speak up because I'm afraid of men and I'm afraid of being shamed or humiliated, and I attract a man who's very willing to speak up in every situation and take care of all of those things. And who feels that a woman needs to be kept quiet anyway. Yep. Right? Then I'll be happy. Another attraction. Right? Can you see? The more of the injury attractions I have, the more of the injuries that I have that are sympathetic with the other person, the stronger feeling is, the stronger the bond is. Right? And that's the problem with sexual attraction on the planet. That's the problem. We're often in codependent sympathetic injuries, and the injuries are so intense that we're denying them, both parties are denying them, that when we do feel an attraction, we're not going, wow, what injury is causing this attraction? We're going, wow, this is a pure relationship. Now, on top of that, let's say on our 6th chakra that we have a large degree of connection with a group of spirits. In other words, I'm a male in this case, and I have a huge group of male spirits with me who are sexually dominant, and in fact many of them might have even raped when they were on Earth, or been sexually, really abusive while they were on Earth sexually.
But let's say now I've got a connection with them. How would I generate a connection with them? I might be afraid of them, for example. Or I may feel like feel powerless with that. Si os desconectáis o os dormís, ya sabéis que son los espíritus que no quieren que oigáis estas cosas. No pasa por ahí. Eso, irlo contando para que no os puedan, para que no os posean. A ver si vamos a ser agentes de ellos y vamos a facilitar que os posean. Que no estamos cerca para daros un electroshock o para darme también, a lo mejor necesitáis dármelo a mí. Iván ayer justo le contaba a Ana le contaba en una conversación que tuvimos a la noche que yo me grabaría para verme cómo van incrementando mi somnolencia a lo largo, y hay momentos culminantes que trato de, dentro de medio de esa energía, ¿no? Discernir en qué estás diciendo o qué estamos compartiendo en ese momento, precisamente porque puede estar, o sea, totalmente, ¿cómo puedo decir? Las condiciones externas pueden estar totalmente liberadas, o sea, no es que me haya levantado hace un rato o que madrugué y por eso no se justifica, quiero decir. Y es un sueño intenso que me lagrimean los ojos, bostezo y me silencio generalmente, por eso, porque bostezo, y me lagrimean los ojos de la intensidad del esfuerzo así de querer bajar las persianas. Y sí, es así, es notable, sí. Sí, claro, es que las adicciones que tienen a sentir a través de nosotros, sí, y están ahí, claro, con todo miedo a perder eso, igual que nosotros a perder nuestras cosas y lo que sea. Claro, y a través de estos miedos, bueno, puede que les tenga miedo, por ejemplo, o sea, cómo se genera ese gancho con ellos, ¿no? Bueno, tenerles miedo o que me sienta impotente si no están, en otras palabras, seguimos. So in other words, I want the power they give me, the feeling of power and control they give me. Now imagine that. Now we've got spirits who can share in this flow of sexual energy passing through me when these things open. So what are those spirits going to want to do? They're going to want to find a woman with a codependency and also sympathetic addictions that will open me up by being with her, so they can now share in my experience, my sexual experience. Y fijaos que por lo tanto, creo que una gran parte, yo vi cosas, aunque en el material que habla de estas cosas, de los chakras y todo esto, y del despertar de la energía, que en realidad es esta versión. O sea, ellos, los espíritus, les interesa que nosotros no tengamos la película completa y pensemos que nos estamos liberando a través de encontrar las personas con las que podemos hacer este intercambio para que vuelva a fluir y ellos se puedan enganchar. Pero claro, todo a nivel del cuerpo energético y de las adicciones. Entonces, o sea, hay como dos versiones muy claras de abrir o sanar los chakras. No se trata de abrirlos, por así decir, en el sentido de, mira, he conseguido que eso, una pareja ideal y entonces se me ha abierto el chakra, o hago una técnica. Es que luego hay técnicas para ayudar a sanar los chakras, y yo ahí no sé muy bien, yo creo que se ponen los espíritus a lo mejor a crear esto mismo, pero sin que tengamos que tener otra persona delante. Y hacen estos desbloqueos ficticios, digámoslo. Entonces tendríamos todo eso, y creo que hay toda una corriente, y que muchos de los libros, los pocos que yo he visto ya que iban por ahí, y a veces el nombre de María Magdalena, que si esto no lo dejan claro, pues aunque hay materiales muy buenos también por ahí, porque los espíritus no dejan de oír las enseñanzas también desde hace, pues de muchos espíritus que lo conocen más o menos un poco, alguna cosa, pero bueno, no hablan del alma, entonces al final es un engaño porque contiene casi ahí el tema, pero no hay esta diferenciación entre eso, lo que realmente está sanado. Oye, Iván, Sí.
Tengo como una pregunta. O sea, por ejemplo, la herida quiere ser sanada, ¿no? O sea, siempre está como ahí latente y con una atracción sexual hacia alguien, bueno, evidentemente existe la oportunidad de que puedas reconocer la herida. O sea, para eso está pasando, ¿no? También. O sea, es como una oportunidad, tú lo puedes tomar como tú quieras. Claro. Y el punto sería entonces como no culminar en la relación sexual, o sea, no forzosamente aventarte, ¿no? A la alberca, pues, como decimos en México, vas y te avientas, sino dices, bueno, a ver, empezar a reconocer por qué estoy sintiendo esta atracción sexual e investigar, ¿no? O sea, como que ir investigando esta parte de que se pueda evidenciar realmente qué es lo que me está moviendo hacia esa persona, ¿no? O sea, qué es lo que me está conectando. Ahora sí que como mera investigación, como un trabajo de campo, de investigación de mi propia herida y no necesariamente terminar en una relación sexual, vaya. Con la simple atracción ya me está hablando algo que explorar de mí misma, ¿no? Claro, y si la otra persona está dispuesta a saber de esas cosas también, pues ya que han coincidido, pues se meterían, entre comillas, en terapia las dos, ¿no? Digamos, y se pueden ayudar para encontrar los momentos traumáticos desde la concepción o... Claro, sí, es lo que surgía cuando hablamos, sí, cuando comentamos por primera vez con Clau, que es todo al revés, ¿no? Como si esto tan simple del alma se supiera, pues imaginemos lo que enseñaríamos a los adolescentes, ¿no? Que es la verdadera felicidad. Okay. Y ahora mismo se deja todo en la inercia del mundo, que es, como ya sabemos, siempre va a degradar más. Incluso, Iván, yo recuerdo, no sé si es en no es en este taller, es cuando ellos cuentan que el último taller de cómo atravesaron esa instancia del estado de sueño de Mary, de lo que revelaba el estado de sueño de sus heridas, y creo que en el último donde ellos ya hacen, digamos, una revisión respecto de cómo llevan adelante esto, un poco lo que dice Marisol, ¿no? De ver esta oportunidad y de tomarla como un escenario más para conocer la verdad. Y en un momento menciona también, creo haberle dicho a Ana anoche cuando hablábamos, que dijo, y no sabemos si nos vamos a separar, o sea, como que parte del proceso también en el devenir del amor y del alma gemela también contempla esto que para hoy somos muy nosotros, como lo vemos como algo, poner fin a una relación, entre comillas, poner fin, lo vemos como algo traumático, incluso desamoroso o de traición, por decirte, desleal al amor, entre comillas, cuando es parte también de un proceso amoroso y verdadero, genuino, por decir, contemplar esa posibilidad de, bueno, lo vimos también con Timoteo, con Raquel y con todas las relaciones que vamos conociendo desde esta perspectiva. Claro, y de hecho, si no las cortas, lo fácil es caer juntos con más facilidad en la codependencia, porque hay ese lazo energético tan profundo de heridas, y si no hay el análisis que ha dicho Marisol, claro, pues vamos a usarlo para lo contrario. Si no hay eso, o sea, vamos a usar la relación para totalmente investigar la relación con Dios y con nuestras heridas y todo eso. Claro, es contraproducente, de hecho, quedarte en la relación, ¿no? O sea, no es que es desamoroso, claro. Claro, es desamoroso. Sí, bueno, pues sigamos, vale. Now, I not only have the complexity of dealing with my own unhealed emotions, but now I'm actually supporting the unhealed emotions of a group of spirits with me who are now looking at the women and going, there's one. And they're pointing out to this man, and he's drawn to look at them. They're pointing out to this man the women who he could get into bed with, through their codependent
addiction-based injuries. So now we have a group of spirits influencing and sharing from, like vampires, sharing on the sexual feelings that are passing through this man, and they are now setting up his love life for him. They are now actually pointing out the women, and he's drawn to those particular women as a result. They're pointing out the women with whom he feels an attraction, and the reason why is they wish to share in this flow of energy that's flowing through him. Or there might be women spirits with her wishing to share in the flowing of energy flowing through, or even male spirits with her wanting to share the flow of energy through her, and so they cause her to feel like, yeah, he's the man. He's the person that I want to be with. Can you see now it's getting quite complex in terms of attraction? This is where sexual attraction now has become so muddy that how do we even know what's going on? How do we know whether it's our own attraction or another person's attraction? And this is where much confusion results, where we have women spirits with us, men spirits with us. Usually most people have both genders with them due to the different injuries involved. Now, some of those women spirits, like if I had a group of men spirits with me who were attracted to men, or women spirits with me who were attracted to men, and my energy is going to flow even greater when a man is on the other end of this, even though a man's not my soulmate. The openness and the emotions involved and the spirit influence involved will cause me to feel an attraction to the male automatically. So I can even be confused about what gender. Aquí arriba es más que mujer, aquí creo que es hombre, o sea, porque ahora habla de la confusión. Y Si soy un hombre, entonces diría, si soy un hombre... Sí, todo depende. Ahora no voy a poner más ejemplos. A pesar de que ese hombre no sea mi alma gemela, si yo estoy acompañado de un grupo de espíritus femeninos, van a querer que vaya por los hombres. Entonces, como hombre, aunque ese hombre no sea mi alma gemela, que también puede ser, hay algunos casos de homosexualidad natural, digamos. Entonces eso, lo que decía, la apertura de las emociones involucradas y la influencia de espíritus me harán sentir atracción hacia el hombre automáticamente. Puedo estar confundido en cuanto a cuál es el género hacia el que mi alma se siente realmente atraída. My soul is actually attracted to in that state. And therefore we have a lot of sexual attraction confusion. And therefore many people feel like they're bisexual as a result, because they have both sets of injuries. Like, for example, as a male, I might be very, very angry with my father and very considerate of my mother. And then if I have a group of women with me who feel that I should feel that way, considerate of mum and angry with dad, those women may also then want to hook up sexually with another male, and they can, through the opening of these injuries and sexual feelings flowing through me, cause me to desire a male connection, when in reality I am a heterosexual male. So there's lots of confusion that can result through these injuries occurring between the two halves. Catherine, can we have... Aquí es curioso que se refiera a entre las dos mitades, o sea, considerando como que el otro está teniendo el papel de la otra mitad, aunque no sea realmente la otra mitad, ¿no?, del alma, tal como nos lo cuenta. Entonces, ha quedado claro esto ahí, es la influencia de espíritus, tiene mucho que ver con muchas partes, con todos los rasgos de la sexualidad, sin condenar ninguno, pero ya sea la masturbación, la homosexualidad, la bisexualidad, todas esas características tienen su faceta, digamos, impura, en este sentido que lo está hablando aquí, y también la pura, digamos. Sí, yo comprendí, Iván. Vale, pues seguimos. A ver, la siguiente. Ahora va a estar muy interesante las participaciones.
So would you say that the parent's projection is less of a pull on this one, or is it more the spirit influence that makes you do that? Like, because I grew up, everybody wanted me to be a boy, and so I thought, you know, males are better, and then I'm like, I would be attracted to women in the sense I would think women are more beautiful than men. And, well, everything is based upon the emotional injuries you absorbed from your parents. Remember, this spirit attraction is based upon an emotional injury as well. So the spirit attraction is an effect. No nos equivoquemos, la atracción de espíritus se está refiriendo ahí, la atracción espiritual, pero en este sentido de los desencarnados. La atracción de espíritus es un efecto de la causa subyacente. Of the underlying cause. And the underlying cause is the unhealed emotion that exists within the different... Remember, the emotions cause the crossing of the energy flows in your body. So if you understand that it's the emotion that causes the chakras to even operate in any direction, then you understand that each particular emotion can have an effect on the operation of the energy that flows in and out of your body and also flows through your own body. Now, remember, I'm saying to you that the sexual attraction is an emotion, is a feeling that flows through your body, and it is activated by what flows in and out of your body. Right? So interesting that he's come give you a hug right at that point. So another thing you don't want to know about there, Katerina. Yeah. Sorry about that. But it makes sense because I understand now, like the feelings that I had that were not mine altogether because, yeah, it didn't make sense. Yeah. Can I point out to you what happened in this interaction with your son? Sexual attraction is still an issue that you feel much shame surrounding. And every time a person talks about sexual attraction, you remember some of your past, which you feel ashamed about. Now, the feeling is you don't want to feel that shame. So you want to know the information without feeling the shame. And then Peter always comes to Mummy's rescue. Whenever Peter feels like Mummy wants to avoid an emotion, you know, she needs me now, and he comes rushing up as a result. Does that make sense? The key for you is to, yes, it's good to ask these questions, but also to notice how your own shame affects the questioning, like in terms of what's going on. Thank you. But what was the other statement? Qué increíble lo que acaba de pasar, ¿no? Wow, yo te juro que no podía creer. Yo sentí en el momento que eso estaba diciendo algo porque me llamó la atención en la escena, no sabía que él lo iba a explicar. Increíble. Me llamó la atención, sí. Lo ha liquidado. 20 segundos le ha dicho, mira, esto se ha acabado. Sí. No es Wow. adicción. No. Ajá. O sea, a ver, si entiendo como que ella siente una vergüenza y el hijo siempre está ahí como para ayudarle a lidiar, más bien, a no lidiar con la vergüenza. Sí, a no sentirla puramente, claro. Sí. A no sentirla como una niña pequeña, de siempre sentirla igual que tú, igual que Miller en los ejemplos que hemos visto hace poco, no va a Mary y le dice, ay, pero ¿por qué lloras? Y la abraza ni nada, ¿no? Sino que la deja que libere porque, pues eso. Claro. Fíjate cómo usamos, y todo el mundo, usamos todo lo que tengamos, ya sean animales, personas, para que el alma no crezca, ¿no? Así que nada, es increíble. Es que en 20 Increíble. Bueno, ahora vamos con otra participante. Bueno, si queréis decir algo más. Bueno, seguimos. Mate, is there any? No? Okay. Any other questions surrounding this? Well, I felt a lot resistance actually to asking something's going on, but what happens if you start healing some part of this? Because I've been with my partner for 29 years, and now I don't have any sexual desire whatsoever, but still there is kind of a bond flowing. Yeah. And Can I point out the two main impediments to desire? What are they? So the main impediments to desire, so if we're looking at what will affect desire,
What are the main reasons why a person wouldn't feel desire? There's two main reasons. Can you think of any? Can you think of it? Just any desire, even. Any desire for anything. Fear is the primary. Is the primary one, and anger is another. And of course, there's another that's probably fairly dominant as well, which is Shame. shame, which is the result of judgment, if you like. Now, those things in particular affect desire. Right? So, if you don't feel sexual desire, then something's going on with one of these three things. Does that make sense? Or all three of them. Or all three of them, yes. Yeah. Now, in particular when it comes to healing emotions revolving the other gender, or in terms of attractions, what we need to do is we need to be particularly focused upon the feelings we have with the other gender. So if you're with a male and that's your partnership at the moment, then what you need to do is look at your fears with the male, your anger with the male, and your shame. Now, when I say fear, anger, and shame with the male, I'm also saying in regards to yourself as a female with the male. So in other words, you may have lots of shame that is sexual in relationship to the male that may be dictating why you've closed down things sexually. Now, the key is firstly to start with the anger gender, because the reality is that shame and fear are emotions that we usually cover over with anger. So in other words, we use anger as a way of suppressing shame and fear feelings. And what we need to do often is start with the anger, and then we will be able to get into the fear and shame related issues. Now, many people, after a period of time in their life, shut down sexual desire. And they say to us that, oh, we're in a lovely relationship, but we don't have a sexual desire. And my answer to that is, well, you're not in a lovely relationship, number one, because a lovely relationship will include sexual desire. Now, many men understand that, right, because they're less shut down to sexuality many times than women, because of multi-generational reasons. Many women are more shut down to sexuality than men because of multi-generational reasons. For example, many women have been harmed by men sexually. So therefore there is a lot of anger and fear and shame associated with the opposite gender regarding sexuality. And so that causes them to shut down towards the opposite gender. Many women have been treated objectified, shall we say. Most men are not objectified by sex. In other words, when a man's self-definition in the world we currently live in is often more about what he accomplishes than his sexual life. But many women are objectified by sex. They just are projected out from men that they are sexual objects. That causes many women to feel a great deal of anger towards men as a result, because the male is not accepting her other attributes, but rather only accepting one part of herself, just her sexual self. And even then, they don't really care the personality of the sexual self. They're only caring about the vagina and the breasts and the... No es la personalidad del yo sexual, o sea, que le falta eso del yo sexual, sino bottom and so forth. You know, they're only really connected to the physical of it. And because of that, many women have lots of anger about that in comparison to men. Most men, you know, not as angry about those particular things. So culturally and environmentally, there is a lot more pressure on women, and has been multi-generationally, a lot more pressure on women to shut down their sexual desires than there is by men. For that reason, many men don't feel as injured sexually. They have often perpetrated injuries sexually, and therefore they have many emotions to deal with as a result, but they don't feel as injured with their sexuality as the women do. And for that reason, in a relationship, many women close down sexually before the man does. And I'm not saying that's always the case, because nowadays there is a lot more problems with impotence in men as well. And that is the direct result of anger in the male towards the female. So there is these growing issues and problems in sexual relationships due to these three primary
emotions being held on to. Does Yeah. that help you with the question? Yes. Can you feel why you didn't want to ask the question? Iván, Sí, Iván, respecto de esto, bueno, no sé lo que sigue, quería por ahí, por si fuera que se va hacia otro lugar, el lema aquí de una de las, digamos, de las tendencias, estas de las luchas contra el machismo llevadas por el feminismo es muerte al macho. Uno de los lemas que pintan por las paredes y escriben, y justamente esto que él decía, que la ira está por delante, digamos, en cuanto al reconocimiento del miedo y la vergüenza, y cómo está declarado en esa frase, digamos, contundente y muy triste, si se quiere, dolorosa, el nivel de ira que realmente es visible, porque cada vez que hay ese tipo de manifestaciones acá generalmente se dan disturbios y hay como toda una connotación bastante contradictoria de lo que sería el espíritu femenino, claro. real, digamos. Es que es una pena porque está mezclado además con cosas sí, sensatas, como pueda ser observar la cosificación, observar cómo las propias mujeres contribuyen y decírselo, contribuís a vuestras propias heridas emocionales dejándoos cosificar y cosas así que el feminismo pueda tener de sensatez, ¿no? Pero mezclarlo sí y vamos, está subvencionado, ¿no? La ira, realmente. Sí, de hecho también es como muy cultural. O sea, como cultural, aquí en México el machismo, bueno, o sea, son índices muy, muy altos, y hasta en la misma publicidad, comparado con otros países, se usa mucho esta parte del sexo y de la mujer semidesnuda promoviendo cualquier producto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se puso de moda que eran mujeres, ¿no? Mujeres con ropa como muy pegadita para el clima, las que dictaban el clima en los noticiarios. No sé, como muchas cosas que siento que es más cultural en relación aquí en México, es súper marcado y súper manifestado eso. Y bueno, pues sí sería todo el sistema que refuerza al final toda esa herida, ¿no? De cosificar a las mujeres. Aquí en México es mucho. Ayudar a que los espíritus hagan ese trabajo que estamos viendo, que sí. ¿Querías decir algo más que hemos interrumpido, Clau, a lo mejor? Clau. No, yo justamente cuando habla de la cosificación, lo que quería agregar es que más allá de muerte y esta idea también obviamente muy, muy elocuente, cuando hablaba de macho y esto que él refería a la perspectiva, cuando la mujer está justamente declarando, la mujer digo, en este acto, en este deseo, en este comportamiento, mejor dicho, que involucra a todo, en este comportamiento está declarando justamente esto de restringir a una vagina el concepto, por decir, los pechos, como que el macho, o sea, biológicamente, la hembra, como ese recorte que se hace y que justamente repudia, no digo todo lo que se dice al decir esa afirmación, ¿no? Y ahora lo comprendo al nivel de ira, justamente está potenciado porque no queremos tocar las otras heridas, entonces, claro, la máscara es súper gorda, digamos. Sí, sí. Es verdad. Era eso. Sí, que interesante, ¿no? Ver cómo, claro, la misma palabra macho ya está, ya es lo que pasa con la rebeldía más superficial, ¿no? Que acepta las coordenadas del enemigo en gran medida sin darse cuenta y entonces está favoreciendo la degradación de todos, sí. Claro, yo siento que nos cuesta mucho ver a un Dios Padre-Madre porque nosotros tenemos esta perspectiva segmentada, digamos, y la unión álmica, que sería el todo, nos perdemos de vista, o sea, saber que yo soy media alma, por ejemplo, y que justamente esto me demanda esa coherencia y ese nivel de desarrollo en integridad para que yo pueda ensamblar a un determinado nivel
con el alma y ser una completa, el diseño tan amoroso de tener al otro, entre comillas, como otro, que no es. Sí. Que soy yo mismo, digamos, soy yo mismo, y eso, y como por eso digo, no podemos entender a Dios Padre Madre, cuando Él es Padre Madre y son las dos cosas, y lo explica muy amorosamente en Secretos del Universo, que incluso están los roles, si se quiere, definidos en la diosa creadora, diosa digo, a ver, el lado femenino de Dios como la creación, esto, y el lado del otro más lógico de operador, él dice, es el que hace las cosas restaurando mecánicamente. Es hermoso cómo hace esa analogía de la idea que tenemos del rol femenino y el rol masculino. Y eso, y nos cuesta, ¿no? Es como que yo entiendo, yo incorporo en mis oraciones Padre, Madre, porque es como que me invito a ampliar la mirada respecto de esa completitud, digamos, ese todo, que es las dos cosas. Sí, aunque habréis notado que si utilizáis solo la palabra padre o la palabra madre, pues también es un recurso para que surjan emociones relativas a uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Emociones no sí. santas. Sí. Okay. Me siento más cómoda con el Padre yo, siempre, como buscando refugio. Es más, con todo esto que estamos hablando, me doy cuenta que yo tenía esa tendencia y esa atracción por hombres mayores después de mi divorcio, que fue en un caso menor, el padre de mis hijos, pero por hombres mayores y tenían un aspecto más, si se quiere, y notaba en la regularidad, digamos, de quién me llamaba la atención, por decirte. Por ejemplo, las canas y incluso he encontrado así patrones muy de sacerdotes. Sí. Yo sé que mi papá estudió, yo a mi papá no lo conocí como sacerdote, pero estudió mucho tiempo, sí, y buscaba, y me llamaba la atención y me decían, pero es el padre tal, como que yo decía, wow, pero notaba que, sí, ay, qué lindo hombre, por ejemplo. Cómo funcionan las heridas. Sí, A y mí ahora me pasa... ¿Sí? A mí me pasa al revés, que cuando incluyo Dios Madre, incluyo la palabra madre, ahí como que me siento más en conexión. Hablar de Dios Padre solamente. Con el Padre, claro. Tendrás más heridas de vivencias con el Padre en lo masculino, ¿no? Claro. Igual yo como que no... Bueno, es algo para revisar, porque nunca lo analicé, digamos. Vale, vamos a seguir un momento. Mirad que estos son la mujer, quizás esta es la pareja. La mujer acaba de decir que ya no sienten deseo sexual y la mirada que se nos ha quedado aquí, no sé si es casualidad, pero es una mirada que dice mucho. No sé si la veis bien. Bueno, vamos a seguir. First, I felt a lot of fear about asking it. Yeah. And I felt also a lot of impatience that we never came to a point where it would be appropriate actually to ask it. Right. And I wanted to be very personal, to be about myself and my partner, even like that. Yeah. So it was a lot about, I didn't want to take up the space here. Yeah. Kind of not being important enough or being wrong. Yeah, see, I suggest actually that the real reason, Eva, is that there are women spirits with you who do not want you to heal your sexual desire. I actually guessed about that, but I'm not so aware of spirits. Yep. Yeah, thank you for that. And this is happening with many women at the moment. There are many spirits in the spirit world, women spirits in the spirit world, who are enraged by the entire concept of the soulmate union. In other words, they feel the soulmate union is definitely not where women want to go. They believe that they want women to have power over men because they've had years and years, many thousands of years of being dominated by men. Now they wish the women on the planet, they see a growing movement on the planet where women can now dominate men.
And so what they try to do, they try to influence the women to use sex as a tool for control. And so many women are doing this now, and causing women, the women in the spirit world, I mean, are doing this now, causing women on the earth to either be afraid, angry, or ashamed, and stay in those emotions rather than healing those emotions towards the opposite gender. Or I would say be in rebellion of those emotions. Be in rebellion of either those shut emotions. down sexually completely, or reclaim sexuality, but in a very angry way that objectifies men. So I see this growing trend amongst women of my generation to be quite promiscuous and overtly sexual. They become like men, in fact. They've become like the men of the past. Yeah. And apparently shameless. But I feel it's a rebellion against these core feelings that most women carry around sexuality. And they call it reclaiming your sluttiness. Basically, that's what many women have in the younger generation now. ¿Qué palabra usaríais para putería, que es la opción que ha dado el traductor? No la ha cambiado esta vez, porque esa se entiende. Eso sería... No entendí, Iván. Por ejemplo. O Re, sea, mi cuerpo puede hacer lo que quiera. Barra, ser un... Ahí se refiere, reclama ser una puta. Reclama tu putez, digamos, la cualidad de esa desvergüenza, digamos. Que decía que rápidamente si podíais decir dos palabras de... Como ya estamos en varios países y es muy rico eso, una palabra de México, otra palabra de Argentina, pero no para pararlos mucho. O sea. Acá se usa puta. Sí. Y los movimientos feministas, por ejemplo, hay una frase que no sé cuál es el origen, pero dicen, yo soy la puta ama. O sea, yo elijo. ¿Sí? Entonces, ¿Hay alguna...? Marisol está llorando. Bueno, sigamos. Sí. Está. Are involved in as well. So you can go into rebellion, which is not what you're doing. You're really going into the shutdown place. Yes, and I think it's there's a lot of anger in fear. that. It's anger. No, there's always anger in being shut down. Always anger. Remember I said start with the anger. Fear and shame are the underlying emotions, but start with the anger. The anger is always the start, because whenever we shut down, can you feel, whenever you shut down, just imagine for a moment you and I were standing the opposite sides of a door, and you got the door and closed it on me. That's what you're doing sexually. That's anger. That's anger, Yeah. you see? Yeah. Why would you want to get the door and close it on the person? Does that make sense? This is what's happening between yourself and Pierre. To protect myself. To protect yourself. There's other reasons too. There's a lot of reasons, but can you see they all have to have an angry effect? So the causes might... Aquí le falta, todas tienen que tener un efecto de ira. Be fear and shame, but the angry effect is the action or the choice to reject the connection. And therefore, the anger is where you need to start. And see, many of us don't want to own the anger, and so we deny it exists and so forth, and we want to focus on our fear and shame. But the actual act of closing the door on another person, in whatever circumstance, is actually an angry act. So the reality is there must be anger present. Does that make sense? Yes. So what would the way be? I mean, is it to get into a sexual situation and then kind of get in touch with my anger and certainly get out of it? That is one way, certainly, to allow yourself to be touched sexually and then to feel your resistance to that. And then not just to feel it, but express it. Like, so, you know, if your partner touches you sexually and then you feel like really annoyed by it, then let yourself, instead of just feeling, you know, really express your annoyance. And not to your partner, obviously. Well, you know, obviously he's going to be present because he's just touched you. But if you express your annoyance just in terms of letting the emotion flow, what will come out of your mouth will often be a complete reflection of that anger. So in other words, you'll be surprised sometimes what comes out of your mouth, right?
And I've been often surprised what comes out of mine when I've felt something between myself and Mary, and then I go into this emotion, I feel that, and off I go, and then wham, there it is. That's the emotion. I can feel that now, just by saying the words that are coming out of me while I'm feeling the feeling of anger in this case. So you could engage it that way, or you could just notice what annoys you on a day-to-day basis with regard to men. So if he's never cooked a meal, does that annoy you? Because it's whatever annoyances are there that actually cover over the reason why you've closed the door. Makes sense? And so a lot of times we overlook our annoyances in a relationship, quite frequently, in fact, we do so. Where, for example, Mary might have cooked my meals for me for 10 years. And in that whole time, the only time I've ever cooked a meal for her was when I took her out to dinner somewhere else where somebody else cooked. Right? Let's say that's what happened. So 10 years she's had of this now. Can you feel that if she really felt herself emotionally, she'd be going, wow, he really expects me to do this. He really wants me to, provide, cook the meal for him all the time. Many men don't even know how to cook, let's face it, because of this emotion, particularly, in different cultures. And she then feeling a build-up of resentment that occurs over years. Naturally so, wouldn't it be? Because I'm not, being loving, and I'm not even noticing that I'm being unloving. That naturally then would cause this resentment to build up over years. Now, as the resentment builds up, that's anger, the sexual desire will automatically shut down. Has to. You can't... Iván, Sí. acá lo relaciono con algo que no llegué a profundizar en el vivo, pero que lo contás en el audio de las leyes de Dios que regulan el amor por uno mismo, y dan el ejemplo de la mamá que tiene que cocinar. Ahí habla de una mamá en realidad, como ya más amplio el rol, pero digo respecto de esta expectativa y de lo que debe cumplir, cómo intervenimos en el libre albedrío de los demás también, desde nuestro concepto de amor, como lo que te toca a vos, digamos, y lo que me toca a mí, por decir, tácitamente, y bueno, obviamente al no ser en el marco del libre albedrío, como dice él, de alguna manera va acumulando esa sensación de imposición y de como que es lo que debo hacer, a diferencia de lo que elijo hacer. Sí, el hombre está favoreciendo la adicción de no ser ella misma, de quebrantar la ley del libre albedrío, por así decirlo, sí, de no tomar una decisión por sí misma. Y eso, ella, claro. Y ella lo mismo. Molesta, sí, desde el alma, en la condición álmica, que es naturalmente, digamos, predispuesta a tener deseos y a sentir. Claro, eso va por debajo, socavando todo, sí. Y la idea de ese tipo de discurso de Miller cuando habla de las leyes, o sea, vamos a ver el aspecto del amor a uno mismo, a ver cómo las diferentes leyes gobiernan ese aspecto, digamos, regulan dentro de ese aspecto, o ese aspecto queda regulado, conformado, el amor por uno mismo, ese aspecto queda conformado gobernado por las diferentes leyes, todas ellas. No es que haya unas leyes que regulan una cosa y otras. Ajá. En cuanto, sí. Entonces, claro, y no puede haber deseo cuando hay ira. Vale. So look at those annoyances with men in particular. It's the annoyances with men and the beliefs about yourself that will cause your anger to become present. So when I say the beliefs about yourself, they are the areas to look at, like, do you feel that your body's getting older now and therefore you're not as attractive anymore? Do you feel like, you might have had, like in many women, they've had a few children and the doctors have had to cut their vagina and do things to get some of those children out, and they now have a scar with a cesarean as well and so forth, and they don't feel as attractive, and therefore they don't feel like, they really feel like the man would find them attractive either, and so forth. So look at the areas of, what the man is doing and your frustrations and annoyances, and then look at also how you perceive yourself.
What are the beliefs you have about yourself sexually in particular? Yeah. Thanks. I feel actually a pressure in my throat now. Yeah. So Anna, facing this, asking my question, and can we just stop you for a second then? Yes. Just, if you feel, Anna, like, is it an embarrassment type of feeling that's closing down your throat, or is it what kind of feeling is it that you feel? it's more sort of something. Externally constricting you. Yes, sort of not voicing myself. Yes. And I have had coming and going ability to listen to what you have said as is ooh. Yeah, that is spirit influence causing you to shut down. Yeah. And this as well is the same. I guess so. And the reason why I bring it to your attention is because these are women around you who do not want you to heal things from a sexual perspective. Now, because of that, you are going to struggle to heal while this connection remains in place. So the first thing to look at is if spirits are around you, so here's the spirits with you, there are women spirits with you, affecting you. Now, if they're affecting here and affecting your consciousness, if you like, allowing you to go in and out of being present, then the first thing to look at is what hooks do you have into other women? What are the feelings you have with other women? Because there's something going on here that allows these women then to affect your body. And you're allowing the open pathway between them and you energetically that causes them to be able to affect this area of your body. Does that make sense? So the key is to look at what is my hook into them. What do you think it might be? What's your hook into these women? What are your hooks into women on earth? Have you noticed much about that? What's your feelings with women on earth? Competition and envy is coming to me. Competition and envy? Yes, okay. That was dropping down to me. So competition and envy, what do you feel about yourself when you're envious of another? What do you feel about yourself when you're competitive with another woman I'm talking about? So what do you feel inside of yourself? When I'm envious of another woman, I feel huge, fat, and ugly. So she's slimmer, prettier, and huge, fat, and ugly. Slim, pretty, and smaller, tiny. Right, so smaller, yes. Yep. Elf-like, and then I'm more like a gorilla-like. So you feel you're taller than she is, so therefore not as feminine. Feel like wider than she is, therefore not as feminine. And I can't remember the third one again. But let's obviously ugly. Ugly. That's right. So you feel she's more beautiful than you are, and therefore more attractive. Now, can you see that you're avoiding those three emotions of I'm not pretty enough, not pretty enough, and so forth. It's an Australian song, you might not know it. And ahí es que ha cantado una canción australiana y le ha dicho Merrick, no, nadie la conocerá. No, lo que ha dicho es por eso que nadie la va a conocer. Es como si se hubiera sentido quizá un poco avergonzada, aunque se ría, no sé. That you're avoiding the fact that you're bigger, and so there is grief inside of you about those particular things, right? O sea, hay pena, que a veces traducen también la grief, es como aflicción, pena, por esas cosas en particular, que no las sentimos. Now, if you feel that, what kind of women spirits do you feel would be with you, helping you avoid those emotions? Can you see that those women spirits must also have very similar emotions to you? And yes, to you. Like in other words,
they're avoiding the fact that they're not pretty, and they're trying to connect to you, saying, no, don't go there, don't go there. You know, You're right. You're right. There's nothing wrong with you. You're pretty enough. And they are. You should feel bad towards those other women. That's, in other words, we feel like that, and you're right to feel like that. Yeah, those women are up themselves, and they're arrogant. And they're, they feel all of those emotions towards the other women through you. So therefore, they have very similar experience, right? Now, why would those kind of women want to close you down here? Do you think, from speaking? Do you have any idea of why they would want to close you down? See, what do they get to do when you feel bad about yourself and are trying to make you feel better about yourself? What do they get to do? Now I'm actually not understanding any longer. I'm a bit overwhelmed with the words, and I feel that I know that I do understand things, but right now I don't. Okay, and I suggest to you that these women are just not wanting you to even engage this logical discussion that we're having with you. Because it's actually very logical what's happening with you. Emotionally, what is happening is that they wish to continue to project envy, jealousy, and so forth through you to other women on the earth in order for themselves to feel better about themselves. And if you heal this particular issue emotionally, where you feel pretty, attractive, and not huge or anything like that anymore, if you heal that emotionally, then they will no longer have this ability with you to project those emotions through you. Does that make sense? And so therefore they would prefer that you don't heal these things emotionally. They would prefer that you avoid them completely. So are those spirits also part of me not meeting a partner? Yes, I believe so, yes. Because the main reason why you're not attracting a partner, I would say the spirits are an effect of the reason why you're not meeting a partner. Because the main reason why you're not attracting a partner is because you don't feel good enough to attract a partner. Does that make sense? You feel huge, unfeminine, fat, and unattractive, right? That's the feelings you have that you're avoiding. While you avoid those feelings, then your partner has already got a job he's got to do to be attracted to you, can you see? He's going to have to make you feel the opposite to every one of those feelings. And that's a huge projection then at a potential partner, that he's got to make you feel good about yourself, he's got to make you feel like you're attractive. Even if he feels you're not attractive, he's got to make you feel like you're attractive. Even if he feels, no, there are flaws that Anna has, he's got to say, no, Anna has no flaws. Even if he feels that, yeah, Anna could do with losing a bit of weight, he's got to say, no, Anna's fine as she is. He's got to say, he's got to have these, he's not allowed to tell the truth to you. What he's got to do is he's got to tell you what you want to hear at the moment, because you don't want to feel those particular emotions at the moment. Does that make sense? And that is a big emotional demand on a man, and most men get very tired of those kind of demands very rapidly. Yeah. Because the last couple of days, what I have come in contact with is that I have an addiction, a need to feel special. Yes. My mother and my father have put me on a pedestal. They still do. Yes. So I am gorgeous. But yeah. Of course, I know you I'm don't not. Feel it. No, yeah. Because I don't want to sit up there on the pedestal. Yeah. So I realized that this is something I need to have from both, I guess, men and women. I am special. Yes. And the last thing I got was that I also feel that about the partner or my friends or everyone I sort of choose, that person needs to be special too. Yes. Yeah. And that also to make me feel more special. To make me more special. Yeah. It's a bit like if you have an emotional injury that you're not worldly enough, then you'll want a partner who's more worldly than you are in order to feel like you're now, because you've attracted this partner, more worldly as well. We often do these kind of things. And these kind of emotions are the emotions that cause much sexual attraction on the planet, but are not based on the real soul-based attraction, sexual attraction that we're talking about, that we can have. Yeah.
Now, we never got to your question. Pues hasta aquí lo tenemos en este texto. ¿Qué tal vuestros espíritus? ¿Podemos seguir mañana o cuando sea con lo que sigue? Yo siento el miedo que sienten. Tengo mucho frío y ganas de hacer pis, esas ganas de hacer pis no naturales, porque justamente trato de no interrumpir estas sesiones y sé que es como, bueno, orinarse de miedo, digamos. Y sí siento, la verdad que este último, todas las preguntas eran para mí. Justamente sí, es lo que yo siento. Mi mamá en realidad me puso de soporte, siempre me vistió más de varón que de nena, pero yo no me sentí identificada con eso. Puedo ver en las fotos que mi hermana más chica, Ana, tiene todos los detalles de una niña, digamos, y mamá a mí que bueno, fue parte de su adicción, digamos, yo era su compañera, fue el mandato que tenía y su compañera en este caso obviamente complementaba todos los roles y entonces, claro, ahora comprendo muchas cosas. Siempre me sentí así, grandota, mucho más masculina, se me ve así hasta mi secundaria, tosca, así robusta, y así hasta que empecé a afinar eso en función de lo social, en realmente buscando aprobación y me fui al otro extremo, pero sin haber resuelto nada de lo que había por dentro, digamos. Era justamente para obtener la aprobación. Y bueno, ahora comprendo muchas cosas. Muchas gracias, Iván. Gracias a La vos. verdad es que sí. Por Mucho cuanto- por sentir Sí, sí. y me quedo aquí con eso. Y lo seguimos comentando un poquillo más si querés, contigo, con quien quiera, lo que es, o nos quedamos más sintiendo ya, como veáis, o de paseo con las adicciones. Si es que estáis por ahí, porque ha sido largo. Sí, también fue como muy, pues muy elocuente todo lo que se expuso y pues sí, para seguir observándonos y también es un tema para explorar con los hijos, con las hijas, ¿no? Está pues muy interesante porque pues al final muchas veces puedes escoger o elegir desde la herida y bueno, a mí me pasó cuando ya empiezas como a sanar tu herida, o observar o darte cuenta, pues también son relaciones que se rompen, ¿no? Porque lo único que está atándolas es la herida, justamente, y en ese punto también, pues, observo, ¿no? En todo esto que exponen todas las parejas, al final, si tu pareja quiere hacer el trabajo contigo de explorar eso, a lo mejor puede terminar como una muy linda amistad, muy linda amistad en lugar de terminar una relación mal que solamente estaba siendo atada por esas adicciones. Sí, que es como si pudieras usar con la otra persona, pasarías a usar el cuerpo, incluso también el sexo, como ha dicho ahí, pues le tocas a la otra persona, pero para que sienta la ira, o el baile, o sea, puedes usar, sí, para que animarse entre sí a Claro, eso. y eso igual y si la otra persona se abre, porque, por ejemplo, o sea, muchas veces es, ok, si ya no siento este deseo, ¿no? También, o sea, pero ya vas comprendiendo por qué no vas teniendo el deseo, que puede ser o estar de plano muy enojada con la persona, o también puede ser que ya no haya nada que tú sientas pues, por esa persona, porque hay algo que has sanado en ti y que ya no te atrae sexualmente. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, no necesariamente puedes no estar enojado o enojada, simple y sencillamente ya, o sea, como que lo ves desde otro, pues sin esa atracción sexual, desde otro punto de vista y y no necesariamente es como el enojo, sino también como el decir, creo que
O sea, porque, por ejemplo, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que, o sea, había algo que te atraía, ¿no? Que te atraía a tu pareja sexualmente y de repente cortas, ¿no? O sea, ya en este divorcio, todo lo que pasa, que ahorita se hace todo evidente, ¿no? Entiendes como muchas cosas y tienes otro compañero y realmente a lo mejor es totalmente diferente la interacción sexual, ¿no? Pero descubres otras cosas también. O sea, sanas como unas cosas y también vas descubriendo otras como otras, no sé si heridas que estaban ahí también, otra información ahí que se te está revelando. Y pues es eso, o sea, como que no puedes ir como busque y salte, cama en cama, ¿no? Buscando esta parte, o sea, con la simple atracción sexual puede hablar muchísimo de lo que te está revelando de ti, de tus creencias, de tus errores, de la influencia espiritual, de la herida causal, por supuesto, ¿no? Y no necesariamente porque pues cada pareja te va revelando algo, pero también tengo entendido en lo que has comentado que, o sea, que cada que culmina esta relación, o sea, que se lleva a cabo la relación sexual, que no es como un cigarrillo, no es como, ay, agarro un cigarro y ya, o sea, como que desfogo esta parte, sino utilizar una relación sexual para el desfogue o para no sentir ciertas heridas, tiene otras implicaciones mayores. Entonces, no, como en cuanto al alma que se puede ir degradando cada vez que digas, bueno, me voy a poner a explorar, ¿no? A explorar sobre mí mismo, pero no necesariamente ahora lo sabes, que el sexo puede ser usado como muy conscientemente. Sí, pero no necesitas terminar en la relación sexual como tal, sino ir como explorando, nada más como tocando todas esas áreas, acompañado con la oración, para que se abra la conciencia y que tú puedas ir realmente sanando y sintiendo todo eso que hay ahí. Porque en cada relación sexual está consciente todo esto que se maneja ahora, ¿no? Como no pasa nada mientras no tenga pareja, porque yo lo he escuchado, mientras no tenga pareja la otra pareja, ni tú tengas pareja, tú puedes experimentar, ¿no? Y usar este sexo para despertar, esta energía sexual para despertar, y sin embargo el alma pues también se va degradando, como que algo ahí se va quedando. O sea, me parece como interesante, no sé, apuntar eso, porque pues sí llega un momento en que dices, oye, me siento cada vez como, puedo sentirme como pues más vacía, o después de, ok, no tengo que llevar el experimento hasta el final para darme cuenta. Dios. Sí, se hace un dios de las heridas. Se endiosa las heridas e incluso se hacen sistemas intelectuales en torno a ellas. Uh-huh. Cuando es más simple sentirlas, ¿no? O sea, como abrir la conciencia, detectarlas. Por eso sería también como muy acompañado de la oración, que es la parte que, o sea, que yo observo mucho, que parte de la sanación, ¿no? Esta parte de oración de ir detectando las heridas y luego van surgiendo, claro que van surgiendo y te van hablando, porque cuando te empiezas a contar la verdad, viene toda cuando pides la humildad para sentir, para ver, para explorar en la herida, pues la información llega sin necesidad de que realmente, a eso voy, o sea, sin necesidad realmente de ir experimentando y experimentando, porque sí llega sí llega al final un vacío, ¿no? Un vacío de decir, wow, o sea, parece que buscando esta ternura que siento que me hace falta, o buscando esta protección por esta adicción a la seguridad, ¿no? Al final es efímero y termina degradando más tu alma, ¿no? Sí, te aleja de descubrirte más a ti misma y a Dios, sí, y de estar más con las leyes. Es muy curioso, sí, el aspecto ese de que el endiosamiento del sexo como, ¿cómo se dice? Como panacea, encubre el endiosamiento de las heridas, por así decir, y de la desarmonía, ¿no?
del pecado del manchurrón a nivel del alma, y es como el orgullo de la herida espiritual arrogante de yo me valgo por mí mismo y sin saber lo que lo estamos haciendo, es contra Dios, ¿no? Y claro, sí, o sea, sí, el hecho de tapar la verdad es, al final es eso, no, nosotros nos hacemos cargo aquí de todo lo humano, nos valemos. Venga, ahora vamos a endiosar el sexo, por lo que sea. Y es Iván, parte de la adicción. Perdón. No, adelante, Clau. Yo tengo también, mi hija Ana Paula sufrió un abuso a los 4 años más o menos, que ahora uno comprende, ¿no? Que con esto de la ley de atracción y todo lo que nos traen, digamos, como para sentir, ella no nos reveló oportunamente. Entonces fue, o sea, oportunamente digo, en el momento que sucedió, lo hizo muchos años después, por la vergüenza que llevaba esta circunstancia. Y justamente todo lo que describía recién, no me acuerdo el nombre de la última, él suele decir los nombres, la última participante, bueno, es como Ana Paula se siente. Ana Paula se siente gorda, se siente fea, se siente despreciada. Ella todavía, digamos, lleva ese estigma y no lo ha resuelto, pero claro, porque tampoco yo lo he resuelto. Digamos, yo, si bien tengo una delgadez, mi delgadez, incluso que fue anoréxica en algún momento, está relacionada justamente como solemos hacer, digamos, al opuesto, por considerarme fea, por decirlo, me llevaba a esos extremos Sí. de desequilibrio, digamos, una delgadez forzada, no armoniosa, desamorosa, la verdad muy dolorosa también, de relación con todo, también revela otras cuestiones, pero a lo que voy esto como que, aparte de la pareja, quería decir que esto que compartía recién Marisol, tenemos otros espejos, Sí. que son los hijos, y que también de alguna forma uno va como comprendiendo, involucrándose y comprometiéndose, porque a veces desde la justicia, los sistemas de justicia que tenemos, que no incluyen al alma para nada, ni a Dios, ni a sus leyes, van como que, bueno, atacando, acusando, victimizando y restaurando, pero siempre desde otro lugar, por lo tanto no tocamos el fondo ni las emociones causales. Sí, nos acompaña la responsabilidad en todos los niveles, porque ya quisiéramos a nosotros que vinieran a acompañarnos realmente. Ya. Si no lo hacen con las personas normales y los niños, ¿cómo lo van a hacer con los presidiarios, no? Aunque también hay medidas, como vimos el otro día, hay cosas para ayudarles. Pero sí, esto de... Oye, bueno, he quitado la pantalla simplemente porque ya no hacía falta, no por nada. Pero vamos. Gracias, Iván. Sí. Bueno, entonces ahora nos tenemos que valer por nosotros mismos, a atrevernos a sentir los miedos, a actuar y esas cosas, como ya vimos y seguiremos viendo, y tan básicas. ¿Y lo dejamos entonces ya o cómo lo...? Ana Pilar está muy callada y... Yo sí me quedaría conmigo un rato. Pues vamos a seguir con lo mismo. Si tenemos, como hay más tiempo estos días, si queréis, pues mañana. Dale. Sí, gracias. Paco propone algo mañana o pasado, pero tenemos ahí toda la... Venga, pues hasta... Un abrazo. Gracias y eso. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengo que dejar esta como...